Hola, les habla Maribel Bernal. Bienvenidos a este espacio en el que hoy vamos a hablar sobre uno de los grandes nombres de la literatura, Edgar Allan Poe, y su fascinante cuento La cita. Para comenzar, ¿quién era Edgar Allan Poe? Nació en 1809 y fue un escritor y poeta estadounidense famoso por sus relatos de terror y misterio. A lo largo de su vida enfrentó muchas tragedias personales que sin duda influyeron en el tono oscuro de sus obras. Poe es reconocido por ser uno de los pioneros del cuento corto y su estilo, lleno de suspenso y tensión, sigue siendo muy influyente. El cuento de que les hablaré hoy, La cita, en él el protagonista recibe una invitación misteriosa para encontrarse con alguien desconocido en un lugar apartado. Aunque empieza a sentirse inquieto por el ambiente sombrío y solitario, decide asistir. Conforme avanza el relato, la tensión crece y al final el protagonista se enfrenta a lo desconocido, dejando una sensación de incertidumbre al lector. En cuanto al protagonista, me parece una persona curiosa y reservada, aunque con una buena dosis de miedo y fascinación por lo que no entiende. A lo largo del cuento se muestra valiente, pero también nervioso. A pesar de sus temores, sigue adelante con la cita, lo que nos revela una parte de su carácter, que está impulsada por un deseo de conocer más allá de lo que la razón le dicta. Lo que más me llamó la atención es cómo este protagonista, aunque parece lleno de dudas, no puede resistirse al llamado de lo desconocido. Esto en parte me hace pensar que Poe, quien vivió marcado por la angustia y la soledad, y plasmó mucho de eso en sus escritos. En La cita, siento que el autor refleja esas mismas emociones, miedo, curiosidad y la necesidad de enfrentarse a lo que está fuera de su control. Sobre los valores del personaje, uno de los más claros es su curiosidad. A pesar de la creciente sensación de peligro, no puede evitar seguir el impulso de asistir. Creo que este tiene mucho en común con Poe, quien a menudo usaba sus relatos para explorar la lucha interna entre la razón y lo irracional. En este sentido, el protagonista refleja esa lucha enfrentándose a lo que no entiende por el simple deseo de saber más. Al final, La cita no es solo una historia de misterio, sino una reflexión sobre cómo todos en algún momento nos vemos atraídos por lo que no comprendemos, aunque no nos asuste. Creo que tanto el protagonista como Poe están enfrentando lo mismo, la necesidad de explorar lo desconocido, incluso a costa de la incertidumbre y el miedo. Antes de despedirme, me gustaría dejarles con una reflexión. La literatura crítica es fundamental porque no solo nos permite comprender el texto, sino también cuestionarlo, analizarlo y conectar las ideas de manera profunda. Leer de forma crítica nos ayuda a identificar los mensajes subyacentes, los valores que transmite el autor y cómo esos mensajes se relacionan con nuestra realidad. En el caso de Edgar Allan Poe, su obra no solo busca entretenernos, sino invitarnos a explorar nuestra propia relación con el miedo, la curiosidad y lo desconocido. Al leer con una mente crítica no nos limitamos a consumir información pasivamente, sino que nos convertimos en actores activos que pueden reinterpretar, cuestionar y enriquecer nuestra comprensión del mundo a través de la literatura. Así que los invito a leer con ojos atentos y reflexivos, a no dejarse llevar solo por la trama, sino también por lo que hay detrás de cada palabra. La lectura crítica no solo transforma nuestra manera de leer, sino también nuestra forma de pensar y entender el mundo. Gracias y nos vemos
en un próximo episodio y recuerden, sigan leyendo, cuestionando y aprendiendo. Gracias.